algo bien interesante. La red de salud UC Christus lanzó una investigación que busca determinar el origen de las alergias y del asma en niños. Este estudio va a realizar un seguimiento a 250 mujeres embarazadas con más de 8 semanas de gestación, que va a incluir cuestionarios, exámenes de laboratorio, análisis de contaminantes, entre otros factores. Esta información va a buscar determinar los factores que influyen en el desarrollo de alergias y asma. Queremos profundizar sobre esta investigación. Nos acompaña para eso el doctor Marcelo Farías, ginecobstetra de la red de salud UC Christus. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Buenos días. A ver, yo no sé cuánto se sabe hoy de la alergia y el asma y cuánto más podría aportar un estudio de estas características. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se busca? Claro, desde el punto de vista de las teorías de por qué se generan la alergia y el asma, en general existen muchas explicaciones. La gracia del estudio es tratar de buscar factores específicos que pueden partir ya en el momento del embarazo, del nacimiento y los primeros años de vida, que podrían influir en la aparición. Ahora, hoy día, con la información que se cuenta, ¿qué se sabe? ¿No sabemos por qué un niño desarrolla alergia y asma? ¿O sabemos que podrían ser algunos factores? Claro. ¿O hay factores que ya sabemos que son determinantes? No, existen bastantes teorías respecto de la causalidad genética que pudiera tener. Hay muchos genes que podrían estar implicados que todavía estamos a nivel general tratando de entender. Hay factores ambientales como la vida en las ciudades comparados con la vida en forma rural. Pero todos son teorías bien generales, que no hay todavía puntos específicos que pudieran demostrarse como causales. Y que esto se pueda generar desde la gestación, desde el vientre materno, ¿es un supuesto o es algo que también, o que ya está más desarrollado y en el fondo sí, desde el vientre materno se podría generar algo que hace que después uno tenga alergia o asma? Claro, ese es uno de los aspectos interesantes del estudio, que trata de probar en este tipo de patologías que el desarrollo pudiera provenir desde el momento del embarazo. Hay factores intrauterinos que pueden influenciar el desarrollo de, por ejemplo, el sistema inmune, que podrían determinar una mayor propensión a desarrollar estas patologías, entre otras, digamos, que se ha conocido. Ahí me imagino que hay como 2 o 3 factores. Una cosa como las condiciones intrauterinas en las que está la guagüita, las condiciones genéticas que trae ese feto, pero no sé hasta qué punto también se quiere medir el entorno en el que están las mamás. Si en el fondo el ambiente en el que se desarrolla la mamá podría tener impacto sobre ese feto. Esa es un poco también la idea. Se sabe que factores ambientales que pueden tener, por ejemplo, que ver con la contaminación, tanto externa como intradomiciliaria, pudieran afectar desde el momento del embarazo o al momento de nacer. Esa es un poco la idea de hacer un seguimiento progresivo de estos niños desde la vida intrauterina hasta los 2 años. Doctor, pensando en las mujeres que van a estar y van a formar parte de este estudio y en estas guaguitas, en general el asma, la alergia en los niños se decreta desde que son muy chiquititos, porque el estudio dura 3 años. ¿Debiese ahí decretarse en el fondo el asma y la alergia? ¿No puede ser que uno nazca sin asma y sin alergia y que esto se desarrolle más adelante? Sí, existen distintas posibilidades, pero en general el diagnóstico de estas patologías es más bien al final de nuestro seguimiento y probablemente pueden aparecer posterior a los 2 años, que es parte de lo que nosotros quisiéramos seguir en una eventual continuación de este estudio más adelante. Ah, ya, podría seguir más allá de los 3 años o de los 2 años, porque en el fondo esto es el embarazo. Termina este estudio en particular hasta los 2 años, pero pretendemos en algún momento continuar la evaluación de esto. Ya, pero en esos 2 años usted me dice que hay como, no sé si un pic, pero una tendencia a que se manifiesten ahí el asma y la alergia. Sí, durante los primeros momentos, los primeros meses probablemente no va a haber un diagnóstico, pero sí algunos factores que pudieran asociarse al desarrollo posterior. El diagnóstico se quiere hacer más bien al final del seguimiento. Ya, ¿cómo se va a hacer este estudio? ¿En qué consiste? Consiste en el reclutamiento de 250 mujeres embarazadas, ojalá en la primera mitad del embarazo, antes de los 4 meses o por ahí, de modo de poder ya medir algunos factores precoces dentro de la gestación, y posteriormente seguirlas durante el embarazo hasta el momento del parto y a sus niños hasta los 2 años de vida. Se van a tomar en cuenta factores genéticos, como decíamos hace un rato, factores metabólicos, nutricionales, de exposición ambiental durante la gestación,
y alteraciones que puedan influir en la aparición de estas patologías durante los primeros 2 años de vida. Ahora, me imagino que los datos para sacar conclusiones van a estar al finalizar este estudio, es decir, de los niños que nacen van a tener que ver cuáles registran el asma y la alergia y empezar a revisar el historial hacia atrás para ver si es que hay factores comunes que hagan que algunos niños sí tienen estas patologías y algunos niños no. Esa es la idea. Esa es un poco la idea, sí. Ya, porque en el fondo no hay aquí como biomarcadores, o sea, no es que ustedes van a estar haciendo la ecografía y van a poder saber si es que hay algo en ese vientre materno distinto. Eso se va a poder considerar después, cuando ya se tengan los datos finales de si aparece o no aparece la patología, ¿no? Claro, un poco la idea es identificar algunos posibles biomarcadores, como usted dice, tanto desde el punto biométrico o desde el punto de vista bioquímico, algunas sustancias que pudieran estar alteradas en el grupo que desarrolla o que no desarrolla la patología posteriormente. Todo eso lo vamos a tratar de medir posteriormente al Ya, pero eso es algo que ustedes podrían descubrir, porque hoy día no están esos biomarcadores, ¿o sí? Claro, hay bastantes propuestas a nivel internacional de qué factores podrían estar influyendo y algunos de esos los vamos a evaluar. Y la idea es validar si es que en nuestra población chilena algunos de ellos pudieran estar implicados. ¿A qué se van a tener que someter estas mujeres y estas guaguitas una vez que nazcan, por ejemplo? ¿Qué tipo de estudio se les hace? Porque aquí hay varios aspectos, usted me decía, desde aspectos genéticos hasta aspectos ambientales. ¿Cómo se va haciendo ese seguimiento? Claro, el aspecto genético general es tener antecedentes o no de alergias en la familia, por ejemplo, en la mujer embarazada y posteriormente algunos marcadores de variantes genéticas que se pueden medir en células sanguíneas, así que hay muestras que se van a obtener durante la gestación, al momento del parto y durante el seguimiento posparto, y también muestras de contaminación intradomiciliaria, contaminación externa que se pueden obtener también durante las visitas a las casas de estas mujeres durante la gestación y posterior al Ya, nacimiento. esto significa ir a las casas, ver cómo viven, que llenen encuestas, que vayan como entregando también su testimonio, para ir registrando eso. Tiene una amplitud de muestreo desde el punto de vista de antecedentes, de muestras biológicas y de muestras ambientales durante todo el proceso. Doctor, ¿qué tan relevante va a ser si es que este estudio termina arrojando buenos datos y se puede llegar a conclusiones, el contar con certeza respecto de cómo se originan la alergia y el asma? Primero, ¿qué incidencia tiene esto en la vida de los niños? Porque no sé qué tan frecuente o prevalente es el asma y las alergias. Yo me imagino que bastante. Y segundo, ¿qué va a permitir si es que se llega a conocer el origen o al menos aclarar, no sé si el origen exacto, pero ¿qué es lo que más incide a la hora de desarrollar asma y alergia? Claro, uno siempre tiene la idea de que podríamos obtener respuestas definitivas en un estudio, pero la verdad es que vamos a ir avanzando un paso más, probablemente tratar de determinar qué factores pudieran tratar de evitarse para que no aparezcan estas alteraciones en los niños durante la gestación y posteriormente. Y en forma específica, quizá algún elemento que sea más influyente sobre la aparición, quizás sea motivo de algún tipo de intervención posterior que se podría plantear un estudio adicional. Ya, y en el fondo también me imagino abrir perspectivas de tratamiento o de, no sé, correcciones que se puedan hacer para que no se llegue a generar el asma o la alergia. Por supuesto. En caso de que esto lograra ser realmente concluyente. Claro, esa es un poquito la idea de proponer en algún momento algo que pudiera prevenir la aparición de estas patologías cuando uno modifica algunos de esos factores que determinemos que sea relevante para el desarrollo. Este es un trabajo multidisciplinario porque usted es ginecobstetra. Claro. Pero me imagino que aquí hay pediatras involucrados. Por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué doctores están incidiendo en esto? Porque va a ser un trabajo en equipo. Sí, por supuesto. Nosotros como División de Obstetricia y Ginecología somos parte de los colaboradores del estudio original denominado ARIES, que está diseñado por un grupo de investigadores de pediatría y de nuestra División de Obstetricia y Ginecología, especialistas en inmunología pediátrica, sobre todo el doctor Arturo Borsús, que es el director, es un inmunólogo pediátrico que ha estudiado bastante acerca de las alergias y el asma en Chile. Ya, y esto usted me contaba que se está haciendo en conjunto con el CONICYT y que de ahí en el fondo se está financiando, son recursos públicos, porque aquí podría haber avances importantes para tener hallazgos en términos de medicina y salud, ¿no? Por supuesto, el grupo de estudios se adjudicó un
proyecto de colaboración denominado Anillos de CONICYT, en donde se financia con fondos públicos este tipo de análisis que podrían tener una implicancia para la salud pública nacional. ¿Se puede hablar de las alergias en general? El asma sí, porque es una patología, pero de las alergias en general, o también se busca determinar qué es lo que provoca la alergia en cuanto a, no sé, si son los árboles, si es el pasto, porque hay distintos tipos de alergia. Sí, ¿También se busca llegar a ese nivel de detalle? Sí, en forma general alergias y algunas alergias más específicas. Hay formas de determinar con marcadores sanguíneos si es que hay alergias específicas a distintos alergenos, digamos, tanto alimentarios como ambientales, distintas características. Ah, y las alergias alimentarias también entran en esta medición, porque Claro. yo no sé si es así, pero uno tiene la percepción de que cada día más se escucha este problema en las guaguitas pequeñitas que tienen algún tipo de alergia alimentaria. Claro, eso es la percepción general, digamos, que tenemos, y desde el punto de vista de datos disponibles tanto a nivel nacional e internacional se ha visto que progresivamente han ido aumentando las alergias. Entonces son a distintos- alergias alimentarias y alergias respiratorias, Exacto. porque no sé si, bueno, hay alergias tópicas también, no sé si eso entra. Sí, Alergias a la piel, quiero decir, con tópicas. Sí, Ya, es alergias en un general, muestreo sí. de todo ese tipo de alergias. exactamente. Ya, ¿y por qué 250 mujeres? ¿Esa es una muestra considerable, doctor? Sí, es el número que se calcula para poder obtener diferencias que uno espera que sean significativas desde el punto de vista tanto biológico como estadístico en los resultados que esperamos encontrar. Ese es un cálculo nada más matemático que logra diferenciar lo que queremos encontrar. Para entender bien, ¿esto es inédito? ¿Es algo que no se hace nunca en el mundo? ¿No se ha hecho? ¿O es que, aunque se haya hecho, las condiciones locales de cada población inciden mucho y por lo tanto, no sé, lo que pasa en Nueva Zelanda no es extrapolable a lo que pasa en Chile, por dar un ejemplo? Claro, existen cohortes de seguimiento parecidas que han tratado de identificar este y otros factores o en estas enfermedades o en otras parecidas, digamos. Y la gracia es tratar de determinar si en nuestra población efectivamente nuestro background genético o nuestras condiciones ambientales podrían influir en forma más específica en el desarrollo de alergia en nuestros niños. ¿Ustedes parten absolutamente de cero o hay hipótesis sobre las que están haciendo esta observación? Generalmente la ciencia se configura algunas hipótesis para luego o comprobarlas o descartarlas. ¿Cuáles son como las hipótesis que tienen ustedes? Sí, en general es tratar de determinar si algunos factores específicos desde el punto de vista nutricional y ambiental que pueden presentarse o afectar en la gestación o los primeros años de vida pueden desarrollar o contribuir al desarrollo de estas alergias. Ya, pero en el fondo es una hipótesis que hay factores genéticos que inciden en tener o no alergia. Claro. Y asma. El título del trabajo es Origen temprano de la alergia y el asma. Quiere decir que hay factores que se pueden manifestar tanto dentro de la gestación como en los primeros años de vida que pueden influenciar el desarrollo, no solamente la exposición postnatal. Ya, claro, porque en el fondo hay gente que de adulta se le manifiesta una alergia. No sé Claro. si el asma pasa lo mismo, ahí lo desconozco. ¿También hay asmas que se generan en la adultez? Sí, Ya, mucho entonces menos frecuente, pero ahí existe. no estamos hablando de como un desarrollo temprano, pero lo que buscan ustedes es ver desde el vientre, Exactamente. que esa es como la gracia. Y una hipótesis es los factores genéticos. Sí, eso es una ¿Y hay teoría. alguna otra hipótesis? Es decir, no sé, en lugares más contaminados es más probable que se desarrolle alergia. Sí, o sea, Ese es un supuesto de la es un investigación, supuesto ¿no? basado en explicaciones que se han dado en otros estudios, digamos, pero el tipo de contaminante, el tipo de factores que se pueden encontrar en cada domicilio podría diferenciar. Ahora, un ¿por qué ha riesgo. sido tan difícil encontrar como a ciencia cierta los factores que inciden en una alergia? Yo me imagino, porque siempre me ha tocado hacer entrevistas en este sentido, que dentro de los muchos estudios que hay, porque debe haber contradicciones, Ujú. como que hay estudios que descartan una cosa y otros que demuestran una cosa y al final no se ha podido llegar con un grado de valoración tal que se diga esto es concluyente. Claro. Eso se debe fundamentalmente a que este tipo de patologías son multifactoriales. No hay un solo elemento que uno pueda determinar como el gran causal de la patología. Eso pasa en muchas otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares. Ahí los estudios que lograron determinar cuáles son los factores de riesgo específicos que me otorgan un riesgo desde el punto de vista cardiovascular son habitualmente de seguimiento incluso a mucho mayor largo plazo, digamos. Doctor, para ir finalizando, ¿en qué momento de la investigación estamos? ¿Ahora se están reclutando a las mujeres que van a participar?
Claro. Van a ser todas pacientes de la red de salud UC Christus, me imagino, si es que van a desarrollar ustedes esa investigación. Sí. Se le ofrece a la paciente, mujeres que hoy día están embarazadas, se le dice, ¿quieres participar? Exactamente, esa es la idea, que estamos comenzando recién el reclutamiento de mujeres que quieran tener su bebé dentro de la red. Se les va a ofrecer la participación en este estudio de seguimiento. Ya, y entonces como el 2020, es que no sé cuándo ya parte, porque son mujeres que hoy día deben estar en la primera mitad de su embarazo. Claro. ¿Cuánto estiman que van a demorar en tener a las 250 pacientes? Estoy pensando en cuándo vamos a tener resultados. Esto debería durar por lo menos hasta el 2020-2021. Exactamente, 3 años de seguimiento, recién ahí uno podría agrupar los resultados como para poder... Claro, porque además son los 3 años, Exacto. pero después es sacar conclusiones respecto de los datos. Hay que cruzar información, hay que hacer una evaluación hacia atrás como retroactiva, de acuerdo al estado de salud que pesquisen de cada una de estas guaguitas, que en ese momento van a tener 2 años. Claro, sí, un estudio que plantea un seguimiento a ese tiempo, de modo que los resultados debieran verse más bien al final de ese periodo. Bien, pues mucha suerte, mucho éxito, nos vamos a quedar bien pendientes. Hemos preguntado en tantas entrevistas por qué, porque hay alergia y asma en los niños, que ojalá el 2021-2022 aproximadamente ya podamos tener alguna respuesta más concluyente. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Que le vaya muy bien, nos vemos.